Antes de comenzar con la historia, no olviden dejar un me gusta al video y contarnos en los comentarios desde donde nos están viendo. El viento vallaba despacio por la llanura reseca de Sonora, levantando tierra contra el abrigo de Mateo Silva, mientras avanzaba por el sendero angosto que corría entre las paredes del cañón. Su postura firme, el cuerpo recto y las manos relajadas sobre las riendas mostraban la calma típica de un ganadero, acostumbrado a recorrer esos caminos en silencio. El sol pálido y duro brillaba sobre cada roca y cada matorral, y el caballo seguía quieto, salvo por el ritmo constante de sus cascos, golpeando la tierra apisonada. Mateo mantenía la vista al frente, repasando la línea del cerco, como hacía casi todas las mañanas, moviéndose con la disciplina tranquila de un hombre que había vivido tanto tiempo. Solo que el silencio se volvió su única compañía. Su rostro quedaba medio oculto bajo el ala de su sombrero gastado, pero la luz dura dejaba ver las arrugas marcadas en las comisuras de sus ojos, señales de años de cansancio que nunca comentaba. El polvo se aferraba a sus botas, llevaba las mangas arremangadas, mostrando antebrazos endurecidos por el trabajo y por antiguas heridas. No montaba rápido ni distraído. Simplemente avanzaba con la misma atención serena que ponía en todo el cañón. Se estrechó al llegar a una curva, y las paredes de roca cambiaron el sonido del aire, haciendo que los cascos del caballo resonaran suavemente. Disminuyó la marcha por costumbre justo cuando el cerco descendía hacia un grupo de mezquites que rasguñaban la brisa con sus ramas delgadas. Entonces vio algo que lo obligó a tensar las riendas sin pensarlo. Dos siluetas colgaban de una rama baja, apenas moviéndose. Por un instante contuvo la respiración, concentrándose para asegurarse de no estar imaginando. Pero las formas no se desvanecían. Eran reales. Dos mujeres, yaquis jóvenes, estaban atadas por las muñecas a la rama, los pies rozando la tierra cuando el viento soplaba. Sus cuerpos débiles y castigados por el sol apenas se sostenían. Mateo desmontó tan rápido que levantó una nube de polvo alrededor de sus botas. Su mandíbula se endureció. Viejas imágenes de rutas peligrosas y cosas que había visto en su vida de campo le cruzaron la mente. Avanzó despacio, controlando la respiración, examinando cada detalle como alguien que sabía que el peligro podía estar escondido en cualquier rincón. A la primera mujer, quizá de unos 22 años, tenía la cabeza caída sobre el pecho, el cabello negro cayéndole en mechones sueltos, aunque una trenza seguía adornada con plumas y pequeñas cuentas. Su piel bronceada estaba quemada y golpeada. El cuello de su vestido de manta estaba rasgado y las marcas de la cuerda en sus muñecas eran profundas y crudas. No reaccionó cuando él tocó su hombro. La segunda, más pequeña y joven, se estremeció al escuchar sus pasos sobre la tierra seca. Sus párpados se abrieron apenas, mostrando unos ojos que parpadeaban con miedo e instinto. Su vestido, más corto y desgastado en el borde, parecía arrastrado por el camino. Sus brazos temblaban por la tensión de haber colgado tanto tiempo. Estaban vivas. Pero apenas Mateo sacó su cuchillo sin decir palabra. La hoja brilló un instante antes de cortar la primera cuerda, atrapando a la mujer Mayo Elena antes de que cayera. Ella se desplomó en sus brazos respirando débil, el cuerpo temblando por la deshidratación y el agotamiento. Él la acomodó en el suelo con cuidado, retirando la trenza de su rostro. Luego cortó la segunda cuerda. La mujer joven, Camila, se estremeció al caer, levantando las manos como si esperara otro golpe. Mateo la sostuvo por debajo de los brazos, bajándola con un movimiento lento y firme, dándole una razón para no temer su tacto más de lo que ya temía. Durante unos segundos se quedó arrodillado entre ellas, su aliento visible en el aire fresco, observando cómo sus pechos subían y bajaban con un ritmo irregular. El cañón parecía cerrarse a su alrededor, las paredes inmóviles, el viento demasiado delgado.
Él dio una última mirada a los cerros, asegurándose de que nada se moviera, y luego volvió junto a las mujeres. Acercó su caballo, levantó primero a Helena y la acomodó sobre la montura, cubriéndola con una manta gruesa. Camila lo observaba con recelo, la respiración corta y agitada. Cuando él se acercó para ayudarla, también su cuerpo se puso rígido, pero Mateo no la tocó de golpe ni con prisa. Extendió las manos con un gesto simple, firme, abierto, esperando. Tras unos segundos, ella permitió que la alzara, aunque la tensión de sus músculos se sintió contra sus brazos. Mateo subió detrás de ambas, guiando al caballo con pasos lentos y cautelosos por el sendero que llevaba a su hogar. El trayecto fue silencioso, roto solo por el aliento del animal y el roce del matorral seco contra el viento. La cabeza de Helena descansó contra la parte delantera de la silla, su cabello desordenado, moviéndose sobre el abrigo del ganadero. Camila siguió rígida, mirando hacia atrás cada pocos minutos, como si esperara que algo surgiera del cañón. Pero nada apareció. La tierra permaneció vacía hasta que la choza de Mateo emergió finalmente a la vista. Una vivienda de una sola pieza, techo inclinado, pequeño portal y un corral viejo inclinado sobre la tierra cansada. El sol ya bajaba, alargando sombras sobre la llanura. Él detuvo al caballo, bajó con cuidado y llevó a las mujeres adentro una por una. La cabaña se llenó de una luz tibia que entraba por la ventana pequeña. El polvo flotaba en el aire, atrapando el brillo del atardecer. Colocó a Helena en la cama, arropándola con una manta que aún olía a humo de leña. Camila la acomodó junto a ella, dejando un poco de espacio, al notar la tensión en su respiración. Mateo se movió despacio por el cuarto, calentando agua, partiendo leña, revisando otra vez las muñecas lastimadas. No habló, no intentó calmarlas con palabras vacías, solo trabajó. Cada gesto honesto y mesurado. Cuando acercó un vaso de agua a los labios de Helena, ella bebió en sorbos débiles, levantando una mano temblorosa para sostener el borde, rozando sus dedos. Sus ojos se abrieron apenas para mirarlo, tranquilos, firmes, como si grabaran el rostro del hombre que la había bajado del árbol. Camila no dejó de vigilarlo. El miedo visible, poro, sen, ocio, un cansancio profundo, marcado en su piel moreteada. Cuando él le ofreció agua, ella dudó hasta que Mateo dio un paso atrás, dejándole espacio. Solo entonces bebió, las manos temblándole alrededor del vaso. El fuego chisporroteó, bajo en la chimenea. El cuarto fue ganando calor. Afuera, el viento golpeaba las paredes, con un sonido hueco y suave. Mateo se sentó en la silla tosca junto a la mesa, codos sobre las rodillas, observando cómo las llamas tomaban la madera nueva. No miraba a las mujeres directamente, pero las mantenía en su visión lateral, atento sin imponerse. La respiración de Helena se volvió más tranquila. Los hombros de Camila cayeron vencidos por el agotamiento. Ya no podía luchar. El silencio dentro del cuarto había cambiado. No era la soledad pesada de un hombre aislado, sino un silencio compartido, cuidadoso, que empezaba a transformar el espacio. Mateo permaneció allí, inmóvil como una roca frente al fuego, sabiendo sin necesidad de palabras que el momento en que las liberó del árbol había unido sus destinos. A la luz de la mañana se deslizó sobre las tablas gastadas del piso de la cabaña de Mateo Silva, extendiéndose en una línea larga desde la ventana hasta los pies de la cama, donde Helena y Camila dormían bajo mantas gruesas. El fuego de la noche anterior se había reducido a brasas anaranjadas, manteniendo el lugar cálido frente al frío del exterior. Mateo se movía por la habitación con la misma calma de siempre, sus botas casi sin hacer ruido, mientras alimentaba el fuego y llenaba la olla con agua. No había dormido mucho. Había pasado la mayor parte de la noche en la silla, vigilando que ambas respiraran con regularidad y que el dolor de sus músculos no las empujara de nuevo al shock. Más de una vez Camila se agitó con brusquedad,
buscando algo que ya no estaba, sus dedos apretando la manta, como si esperaran sentir cuerdas. Elena había dormido más hondo, aunque la tensión en su boca revelaba que su descanso no había sido tranquilo. Cuando la olla empezó a soltar vapor, ambas hermanas comenzaron a moverse entre las mantas. Elena abrió los ojos. Primero, permaneció inmóvil un instante, mirando el techo como si buscara orientarse. Luego, giró un poco la cabeza hacia Mateo. Su cabello suelto desde la noche se extendía sobre la almohada en mechones largos y oscuros. Se incorporó despacio, apoyando las palmas sobre la cobija, y un leve dolor le cortó el aire. No dijo nada, pero su mirada recorrió la cabaña, la mesa sencilla, la fila ordenada de herramientas colgadas en la pared y el abrigo del ganadero sobre una silla. Sus ojos se detuvieron un segundo en él mientras se arremangaba para revisar la olla en Camila. Despertó de golpe, subiendo la manta hasta el cuello al darse cuenta de que ya no estaba al aire libre. Su respiración se aceleró un momento hasta que vio a su hermana viva junto a ella, y la rigidez en su postura se transformó en cautela contenida. Observó el cuarto y luego a Mateo, analizando cada detalle. A la distancia que mantenía, la manera en que apartaba la mirada cuando ella acomodaba la manta, Mateo giró apenas al escuchar sus movimientos. Su voz salió baja, tranquila. «El agua está caliente», dijo. «Tengo un poco de caldo si lo toleran». Elena asintió una sola vez. Camila permaneció en silencio. Mateo no se acercó a la cama. En vez de eso, dejó las tazas sobre la mesa y retrocedió, dándoles espacio para decidir si querían acercarse. Elena bajó las piernas, quejándose al sentir el suelo frío bajo los pies, pero siguió adelante, envolviendo la manta alrededor de sus hombros como un rebozo mientras caminaba hacia la mesa. Su andar era lento, elegante, pese al dolor. Camila la siguió unos pasos después, más temerosa, manteniendo la manta apretada contra el pecho y sin quitarle los ojos de encima a Mateo. Se sentaron frente a él. Mateo mantuvo las manos quietas, concentrado en la olla y en el pequeño caldero, calentándose en el fuego. Sirvió el caldo en tazas de lata y las deslizó hacia ellas, una por una. Elena tomó la suya con dedos firmes. Camila aceptó la suya, pero no la probó enseguida. Esperaba ver la reacción de su hermana. Cuando Elena tragó y asintió aliviando su garganta, Camila finalmente bebió. Mateo se apoyó contra el mostrador, los brazos cruzados sin rigidez. No preguntó quién les había hecho eso. No preguntó cuánto tiempo estuvieron colgadas. Lo veía en los moretones, en las marcas de las cuerdas y en la fatiga que cargaban en cada movimiento. Preguntar solo abriría heridas que aún no estaban listas para hablar. El silencio era más respetuoso. Tras varios minutos, Elena dejó su taza vacía sobre la mesa, sus manos descansando suavemente sobre la madera. Aclaró la garganta una vez. «Nos encontraste», murmuró. Mateo asintió. «Nos bajaste del árbol». Otro gesto afirmativo. Camila lo miró con agudeza, esperando que dijera algo más. Pero Mateo no añadió palabra. Solo cambió el peso de su cuerpo y acomodó la manga que se le había deslizado por el brazo. Elena lo contempló en silencio, su mirada recorriendo su piel curtida y los hombros cansados. Algo en sus facciones se suavizó. No lo agradeció con palabras, solo inclinó la cabeza una vez. Un gesto pequeño pero profundo. Camila dudó. Luego imitó a su hermana, aunque su movimiento fue más rígido. Como si ese acto de confianza le costara trabajo, Mateo apartó la vista, no por incomodidad, sino por costumbre. No estaba habituado a que lo miraran así. Cuando terminaron de comer, salió a partir leña, dándoles espacio. La puerta quedó entreabierta detrás de él. Desde el patio escuchaba los ruidos suaves dentro de la cabaña en mantas dobladas, murmullos entre las hermanas, el roce leve de una silla contra las tablas. El sol fue subiendo, tiñendo la llanura seca con un dorado cálido.
Mateo levantaba el hacha con golpes firmes y parejos, no volteaba mucho, pero cada vez que lo hacía, veía a Elena parada en el umbral, sosteniendo la manta que había doblado con cuidado, observándolo como quien mira un sitio que quizá pueda convertirse en refugio. Camila se sentaba cerca del fogón, los hombros envueltos en la manta, sus ojos vigilando tanto al ganadero como el campo abierto detrás de él, intentando adivinar desde dónde podría llegar el peligro. Aun cuando Mateo entró con la leña menuda, Elena retrocedió un paso para darle espacio, aunque no ocultó la manera en que seguía sus movimientos lentos, atentos, seguros. Camila evitaba mirarlo directamente, pero ya no retrocedía cuando él pasaba junto a ella. El día avanzó en silencio. Nadie hablaba si no era necesario. Elena barrió el polvo del suelo con un manojo de ramas secas que encontró junto a la pared. Camila acomodó las mantas dobladas en un rincón. Mateo remendó el cuello desgarrado del vestido de Elena con aguja e hilo, sentado junto a la ventana, donde entraba más luz. Cuando le devolvió la prenda sin decir una palabra, Elena la tomó con suavidad, rozó las puntadas nuevas con la yema de los dedos, y su mirada se suavizó, en un gesto de agradecimiento silencioso. Afuera, el cielo permanecía azul profundo. Dentro, la cabaña se sentía más viva, más cálida, como si al fin tuviera gente habitándola. Al caer la tarde y oscurecer el campo más allá de la ventana, los tres se movieron alrededor del espacio con una calma que la noche anterior no existía. No era confianza ni costumbre, pero sí algo que empezaba a crecer, un espacio frágil y sostenido por el silencio. Y por primera vez en muchas estaciones, Mateo Silva no se sentó solo a su mesa. Cuando la noche cayó sobre la llanura en la mañana, llegó con una brisa fría, que pasaba por las rendijas de las contraventanas, trayendo el olor seco del mezquite y el leve susurro de las hojas afuera. Mateo ya estaba despierto, sentado en el borde del porche, con el sombrero echado hacia adelante, mirando el horizonte donde la primera línea de luz pálida subía por la cresta del cerro. Su respiración era lenta y pareja como en todo lo que hacía, aunque sus ojos estaban más alertas de lo normal, moviéndose entre las colinas y la llanura, como si esperaran algún movimiento dentro de la cabaña. Elena fue la primera en incorporarse. Se sentó sin ruido, con la manta alrededor de los hombros y el cabello suelto, parte de la trenza deshecha durante la noche. Miró hacia la puerta donde Mateo se recortaba contra la claridad, su espalda ancha, una mano sobre la rodilla y la otra sosteniendo una taza de café de lata. Durante un largo instante, simplemente lo contempló, tranquila, reconociendo en él la misma calma que traía el amanecer. Camila despertó después con un suspiro tenue, apretando la manta contra su pecho, los ojos aún cansados. Siguió la mirada de su hermana hasta la puerta y, aunque sus hombros se tensaron, ya no se estremeció al ver al hombre que las había llevado allí. Lo observó con cautela, midiendo la distancia entre él y la entrada, su respiración corta pero controlada. Elena avanzó despacio hacia la puerta y se detuvo detrás de él, no tan cerca como para tocarlo, pero lo suficiente para que Mateo sintiera su presencia. Él no se volvió enseguida, solo se movió un poco, dejando un espacio mayor en la banca del porche, un gesto discreto que no necesitaba palabras. «Buenos días», murmuró él, la voz grave y áspera por el aire frío. Elena inclinó la cabeza una vez y salió al porche para sentarse cerca de él. Ajustó la manta alrededor del cuerpo, mirando la llanura, donde las hierbas secas se mecían en tonos apagados. Su respiración se acompasó con la quietud. Camila tardó un poco más en salir. Se quedó en el marco, descalza, aún envuelta en la misma manta, observando a los otros dos, midiendo si se sentía lo bastante segura para salir. Mateo no la miró directamente, pero su silencio dejaba la decisión abierta. Después de unos segundos, ella salió y se sentó en el escalón superior, manteniendo cierta distancia, aunque ya no se escondía tras la puerta.
A los tres permanecieron así un buen rato, contemplando cómo el sol nacía sobre la tierra amplia. Cuando la luz se hizo más fuerte, Mateo se puso de pie y fue hacia el corral pequeño junto a la cabaña para revisar a su caballo. Las mujeres lo siguieron con la mirada mientras cruzaba el patio. Avanzaba despacio, sin prisa, cada paso firme, como si perteneciera a ese terreno. Los ojos de Elena se suavizaron al verlo acariciar el cuello del animal con respeto y silencio. Camila también miraba, pero su atención saltaba entre Mateo y la loma detrás de la propiedad, todavía esperando un peligro que no sabía nombrar dentro de la cabaña. El calor llegó rápido cuando encendieron el fuego. Elena molió maíz seco con movimientos constantes, mientras Camila añadía agua a la olla, apenas temblándole las manos. Mateo trabajó afuera casi toda la mañana, revisando la puerta del establo, componiendo la cerca, apilando lina, aunque entraba de vez en cuando para asegurarse de que ellas estaban bien. Nunca las apuró, nunca pidió más que un sencillo «¿Necesitan algo?». Sin exigencia, cuando remendó la falda desgastada de Camila junto a la ventana, ella permaneció cerca, callada, mirando cómo su aguja atravesaba el cuero. Sus manos eran lentas, precisas, respetuosas al devolverle la prenda doblada. Camila la tomó sin levantar la vista, soltando un gracias apenas audible. Casi un suspiro en Elena removía la olla con movimientos seguros, su presencia suave pero firme. Miraba a Mateo a menudo, sobre todo cuando él se acercaba al fuego, como si quisiera entender algo que aún no encontraba palabras para nombrar. Al mediodía, los tres compartieron una comida sencilla. No era alegre ni ruidosa. No lo necesitaba. Se sentaron juntos San Mateo en su sitio habitual, Elena a un lado, Camila enfrente, lo bastante cerca como para sentir el calor del fogón y la compañía del otro. El silencio entre ellos ya no era hueco, se sentía asentado, natural. A más tarde, cuando Mateo salió por agua, Camila hizo una pausa mientras barría y habló con Elena en voz baja. «Es callado», murmuró, mirando hacia la puerta. Elena asintió, pensativa. «Lo callado es bueno», dijo suave. «Lo callado deja espacio para respirar». Camila no respondió, pero volvió a mirar hacia afuera con una expresión algo distinta. No miedo, sino un principio de confianza cautelosa. Cuando Mateo regresó, encontró a las dos mujeres ordenando el espacio junto al fogón. Elena doblaba mantas con cuidado y Camila colocaba los cestos tejidos en su sitio. Aquella imagen hizo que él disminuyera el paso. La cabaña, que durante tanto tiempo había sido solo madera y polvo, ahora parecía un hogar, tibia, levantada por más que clavos y tablas a la luz de la tarde. Cayó atravesando el patio y Mateo salió al porche, escudriñando la loma como hacía siempre. Su mandíbula se tensó apenas. Algo lo había inquietado. Elena salió detrás de él, dándose cuenta de ese cambio en su postura. Él estaba más erguido, el cuerpo situado de modo que quedaba entre la cabaña y el terreno abierto. «¿Ginny?», preguntó en un susurro. Él negó con la cabeza sin dejar de mirar el horizonte. «No vi a nadie, pero está demasiado quieto». Camila apareció en la puerta con los ojos muy abiertos antes de fijarlos en la espalda de Mateo. Incluso desde adentro podía sentir ese cambio en el aire. Era la forma en que alguien acostumbrado al peligro presiente antes de tiempo lo que no se ve. Mateo no levantó el arma, no gritó, solo permaneció allí, firme y sereno. Su presencia formaba una barrera silenciosa entre las mujeres y las colinas solitarias. El momento se sostuvo unos segundos, hasta que el viento volvió a moverse y dos aves levantaron vuelo desde la maleza. Nada más los hombros de Mateo se relajaron, soltó el aire despacio. Elena se colocó a su lado, lo bastante cerca, para que él sintiera el calor que ella desprendía bajo la manta ligera que la cubría. No lo tocó, pero su cercanía era intencional, una forma silenciosa de mostrar que comprendía lo que él cargaba por dentro
¿Y por qué vigilaba la tierra con tanta firmeza? Camila permaneció detrás de ambos, observando la misma cresta, ya no con miedo, sino con una comprensión compartida. El día terminó sin sobresaltos, pero algo había cambiado. Los tres comenzaron a moverse dentro de la cabaña con una nueva conciencia unos de otros. Mateo notó a Elena mirándolo mientras avivaba el fuego. Ella desvió la vista cuando él la descubrió, con un ligero rubor subiendo a sus mejillas. Camila recibió la taza de agua de manos del ganadero con más calma que antes, sus dedos rozando los de él sin retirarse al instante. Y cuando la noche cayó finalmente sobre la llanura, la cabaña dejó de sentirse como el refugio solitario de un hombre que compartía techo con dos desconocidas. Se volvió el principio frágil de un hogar formado por supervivencia. Silencio y los gestos pequeños que mantienen unidas a las personas. A la cuarta mañana, amaneció con un frío leve que cruzó la llanura y se filtró por las rendijas de las contraventanas, trayendo el aroma seco de la salvia y el rumor distante de algo moviéndose en la maleza. Mateo ya estaba despierto, sentado junto a la mesa con una taza de café negro, que se enfriaba entre sus manos. El fuego chisporroteaba detrás de él, su espalda erguida, los hombros firmes, la mirada fija en el patio semioscuro que se veía desde la ventana, como si midiera a cada sombra. Elena fue la primera en moverse en la cama. Se incorporó despacio con una respiración controlada, el cuerpo aún adolorido, pero ya no debilitado. Su cabello cepillado la noche anterior caía suelto por su espalda, excepto por una trenza que había vuelto a hacer con manos expertas. Observó a Mateo unos segundos, la quietud de su figura, la manera en que sus ojos se movían sin que él girara la cabeza. Luego se levantó ajustando el vestido reparado y acomodando la manta sobre los hombros. Camila despertó después, más lenta que de costumbre. Hizo una mueca al incorporarse, masajeándose las marcas en las muñecas sin ocultar la molestia. Sus ojos recorrieron la cabaña, encontraron a Elena y por último se detuvieron en Mateo junto a la ventana. Algo en su postura cedió al verlo. No era confianza, pero sí la sensación de que ya no esperaba que el mundo la atacara a cada instante. En Mateo dejó la taza y se puso de pie, la silla vieja crujiendo suavemente sobre el piso. No interrumpió su despertar, solo caminó hacia el fogón y removió la leña hasta que la llama se avivó, llenando la habitación de luz cálida. «Hay agua calentándose», murmuró. «Coman cuando lo crean necesario». Elena asintió una vez y se acercó a la mesa pequeña. Camila la siguió, aún guardando cierta distancia, aunque sus pasos eran más firmes que el día anterior. Se sentaron mientras Mateo servía una mezcolanza tibia de maíz en 3 tazones de lata. Camila observó sus manos otra vez, sus movimientos lentos, medidos, la forma en que colocó cada tazón, sin invadir su espacio. Elena le ofreció un gesto suave al recibir el suyo, y Camila susurró una frase en su lengua, llena de agradecimiento, aunque Mateo no captara su significado durante un tiempo. Lo único que se oyó fue el roce discreto de las cucharas y el susurro del fuego. Después, Elena bajó su cuchara y habló. «Hoy trabajaremos», dijo con voz serena y firme. Camila inclinó la cabeza de acuerdo. Mateo las miró unos segundos. «No es necesario», respondió. Elena sostuvo su mirada. «No podemos quedarnos quietas. Si no movemos el cuerpo se queda débil». Camila añadió en voz baja, «y queremos ayudar. Is to Hoga. Tiene espacio para nuestras manos». Mateo no discutió, solo hizo un gesto breve y se levantó de la mesa afuera. El sol subía lento y constante, el cielo claro y azul pálido sobre la llanura abierta. La luz se reflejó sobre la pila de leña, los barrotes del corral y la tierra seca marcada por huellas. El aire guardaba un silencio tan frágil que parecía romperse con un soplo. Mateo las llevó primero al cobertizo pequeño detrás de la cabaña. El pestillo se había aflojado otra vez,
y él se inclinó para ajustarlo mientras las mujeres esperaban cerca. Elena observaba cada movimiento, siguiendo con la mirada el giro de la bisagra y la forma en que él acomodaba cada clavo. Camila permanecía más cerca de la entrada, sujetando la manta a sus hombros, aunque sus ojos regresaban una y otra vez a las colinas, como si su cuerpo aún recordara la costumbre de buscar amenazas, aun cuando Mateo terminó el pestillo. Elena dio un paso adelante, sorprendiéndolo un instante, y pasó su palma por la bisagra para quitar el polvo, tirando suavemente para probarla. «Fuerte», murmuró con voz baja. Camila encontró una escoba dentro del cobertizo y comenzó a barrer el porche sin que nadie se lo pidiera. Sus movimientos eran cortos, cuidadosos, pero firmes. Mateo la miró una vez, no para corregirle nada, solo para asegurarse de que estaba bien en un rato. Los tres trabajaron en un ritmo silencioso. Mateo cortaba leña junto al corral. Camila barría el patio y la entrada. Elena sacaba agua del barril con pasos constantes pese al esfuerzo. Cada cierto tiempo Mateo se detenía para mirarlas, no directamente, pero lo suficiente para notar pequeños detalles a los hombros de Elena, enderezándose mientras recuperaba fuerza. La forma en que los ojos de Camila se suavizaban cuando buscaba a su hermana. La mirada compartida entre ambas. Cuando se daban cuenta de que ahora podían moverse sin temor más tarde, cuando el sol alcanzó el mediodía, Mateo reparó la correa del huarache de Camila. Ella se sentó en el escalón del porche, inmóvil pero tensa, mientras él trabajaba con manos lentas y seguras. Camila fijó los ojos en el horizonte, aunque la rigidez de sus hombros disminuyó cuando comprendió que el ganadero no iba a apresurarse ni tocar más de lo necesario. Elena se quedó en la puerta contemplando la escena, el gesto en su rostro difícil de leer, pero cálido. Cuando Mateo terminó, dejó el huarache junto a su pie sin decir nada. Camila parpadeó una vez, luego se lo puso. Encajaba mejor que antes. Asintió despacio, un agradecimiento silencioso. Mateo devolvió el gesto con un leve movimiento de cabeza. El día siguió igual. Tareas pequeñas, espacios compartidos, el silencio sosteniéndolo todo. Al final de la tarde, las nubes se juntaron sobre la cresta, cambiando la luz sobre la llanura. Mateo regresó al porche, su mirada tensándose mientras estudiaba el horizonte oscuro. No dijo nada, pero Elena percibió el cambio. Salió a su lado, la manta envuelta en sus brazos, respiración calmada. «¿Ves algo?», preguntó en voz baja. «Todavía no», respondió él, «pero el viento está cambiando». Camila apareció en la entrada, mirando hacia la cresta donde las nubes avanzaban despacio. No ocultó esta vez su inquietud. «Alguien podría seguirnos», dijo casi en un susurro. Mateo se movió, colocándose ligeramente delante de las dos. No era un gesto teatral ni exagerado, solo una acción instintiva formada por años viviendo con el peligro detrás. «Nadie se acerca sin que yo lo note», dijo. Elena lo miró, deteniendo su mirada en la firmeza de su mandíbula, en la manera en que su postura resistía. «¿Buscas peligro incluso cuando la tierra está tranquila?», murmuró ella. «Viejas costumbres», contestó él. Camila también lo observó, su expresión más suave que antes. «Las viejas costumbres nos mantienen vivas». Mateo no respondió, pero el leve suspiro que dejó salir mostraba que aceptaba la verdad de sus palabras. Cuando cayeron las primeras gotas de lluvia fría, los tres entraron a la cabaña. Mateo avivó el fuego hasta que el calor llenó la habitación. Elena extendió las mantas. Camila cerró las contraventanas, una por una. Ninguno habló demasiado esa noche, pero cuando Mateo se sentó junto al fogón, puliendo el cuchillo con el que las había liberado, Elena se quedó en la mesa, las manos entrelazadas sobre el regazo, mirándolo con una calma que ya no tenía miedo ni distancia. Y Camila, por primera vez, se quedó dormida sin sobresaltarse. Cada vez que el fuego crujía a la tormenta afuera, se volvió más fuerte. El viento golpeando las paredes
pero dentro de la pequeña cabaña el calor se mantenía firme y, por primera vez desde el cañón, las dos mujeres permitieron que el sueño las venciera, sabiendo que el hombre, al otro lado del cuarto, se quedaría despierto el tiempo suficiente para vigilar. Ese hogar extraño, tan frágil como parecía, empezaba a tomar forma la lluvia. Se fue antes del amanecer, dejando la llanura limpia y con olor a polvo mojado y mezquite. Una capa ligera de neblina se extendía a ras del suelo, moviéndose en cintas lentas, mientras el sol peleaba por abrirse paso. Mateo salió al porche con el rifle sostenido sin tensión, las botas húmedas por el rocío nocturno. El cielo se reflejaba en los charcos formados junto al corral. Tomó una respiración larga, vigilando la tierra, como lo hace un hombre que no está seguro de lo que la noche pudo acercar. Nada se movía, salvo un conejo que corría entre la maleza y el avance pausado de la neblina en la cresta. Conforme se tranquilizó, apoyó el rifle en el poste y se agachó para revisar la pila de leña. Volteando cada trozo para ver cuál seguía seco dentro, Elena ya estaba despierta. Se arrodillaba frente al fogón, avivando las brasas con paciencia. Sus movimientos eran lentos pero constantes. El cabello recogido de manera sencilla en la espalda. Llevaba el vestido de manta que Mateo había remendado, las puntadas frescas alineadas en el escote. Su aliento se hacía visible en el aire frío antes de que el fuego volviera a calentar el espacio. Camila despertó con el sonido de las botas de Mateo en el porche. Se incorporó despacio, frotando sus muñecas como si aún sintiera la rigidez que las cuerdas habían dejado días atrás. La manta cayó de sus hombros, dejando ver el arreglo limpio en su falda. Miró hacia la puerta con la misma cautela que rara vez abandonaba, pero cuando Mateo entró con la leña seca, su postura ya no se tensó como antes. «¿Dormiste algo?», dijo Mateo, en voz baja, mientras dejaba la leña junto al fuego. Camila asintió. «La tormenta escondió los ruidos», murmuró, y después añadió: «Añayuda un poco». Elena levantó la vista un instante, observando a su hermana con una mezcla de orgullo y preocupación. Camila casi nunca admitía nada. Mateo no comentó. Solo avivó el fuego, dejando que el crujido tibio llenara la cabaña. El desayuno fue tranquilo, pero cómodo. Elena removía una olla de frijoles calientes, mientras Camila lavaba las tazas de la noche anterior. Mateo se movía entre ellas con una suavidad aprendida, una que ninguna de las dos pasaba por alto. No hablaron mucho, pero el silencio no era duro. Estaba marcado por el trabajo, no por el miedo. Tras comer, Mateo salió a revisar la parte de la cerca más cercana a la cabaña. Elena lo siguió, saliendo al aire frío con la manta sobre los hombros. No caminaba a su lado, sino un poco atrás, observando cómo él revisaba cada poste, cómo presionaba los clavos sueltos con el martillo. El golpe seco del metal contra la madera resonó en la llanura quieta. «Arreglas todo 2 veces», comentó en voz baja. «Se queda firme así», respondió él. Entonces se volvió, encontrando sus ojos fijos en sus manos. Por un instante, sus miradas se sostuvieron en un silencio tranquilo. Elena no apartó la vista. No había urgencia ni temor en ella, solo el reconocimiento sereno de un hombre que vivía con cuidado, porque la vida lo había hecho precavido. Camila se reunió con ellas pocos minutos después, avanzando con pasos suaves sobre la tierra húmeda. Sus ojos recorrían la cresta y los matorrales detrás del corral antes de acercarse. Mateo notó cómo miraba por encima del hombro de vez en cuando, aunque su respiración ya era más pareja. Cuando un soplo de aire frío golpeó a Camila, apretó la manta contra su cuerpo y se acercó a Elena. «Ayudamos más hoy», dijo con firmeza. «No hay mucho que hacer», respondió Mateo. Camila negó despacio. «Siempre hay algo». Elena pasó junto a él y comenzó a quitar la corteza de una rama caída. «Muéstranos», dijo. Mateo dudó un segundo. Luego asintió. Las llevó al pequeño huerto junto al cobertizo, donde quedaban restos secos del verano. Empezaron
a limpiar la tierra. Elena aflojaba el suelo con las manos. Camila recogía hierbas muertas y las llevaba un montón detrás de la cabaña. Mateo las observaba trabajar, sorprendido por la coordinación silenciosa entre ellas. No hablaban, pero se movían con una naturalidad que parecía venir de mucho antes del cañón. En un momento, la manta de Camila se deslizó de sus hombros, dejando sus brazos expuestos al frío. Se tensó, pero antes de que pudiera cubrirse, Mateo avanzó y colocó su propio abrigo sobre ella. No tocó su piel, no dijo nada. Solo acomodó la prenda con cuidado y retrocedió. Camila se quedó inmóvil, desconcertada. Elena interrumpió el trabajo y observó a su hermana con atención. Camila sostuvo los bordes del abrigo, dejando que el calor le llegara poco a poco. Luego levantó la mirada hacia Mateo, buscando en su rostro alguna intención más profunda, pero solo encontró preocupación sincera. Su voz salió temblorosa. Gracias. Mateo inclinó la cabeza de inmediato. Mañana fría. Camila tragó saliva y siguió trabajando. El aliento más firme que antes ampara el mediodía, la neblina, había desaparecido. El sol arrojaba una luz pálida sobre la llanura. Mateo reparó los barrotes del corral mientras Elena barría restos del patio. Camila colgó las mantas en la baranda del porche para que se secaran, mirando hacia la cresta solo de vez en cuando. Más tarde, cuando Mateo acarreaba un balde de agua hacia la cabaña, vio a Elena en la entrada con las manos entrelazadas frente a ella, observándolo con una serenidad que lo hizo frenar. Ella no se movió cuando él se acercó, solo esperó a que llegara. «Tú siempre vigilas», murmuró. «Costumbre», dijo él. Elena miró hacia la cresta. «Tus costumbres nos mantienen seguras». Sus miradas se encontraron otra vez, más largas. Esta vez, Mateo vio algo firme en sus ojos, una fortaleza tranquila que apenas ahora empezaba a revelarse. Elena sostuvo su mirada sin parpadear, la respiración lenta, la postura relajada, de una manera que no había mostrado desde el cañón adentro de la cabaña. Camila observaba desde la ventana, su expresión suavizándose al ver cómo su hermana se acercaba sin miedo al hombre que las había salvado. A la tarde cayó despacio y con un tono ámbar sobre la tierra. Los tres comieron juntos en la mesa pequeña. Camila se sentó ahora más cerca del fuego, sin sobresaltarse cuando éste tronaba. Elena ayudó a Mateo a recoger después de la cena, moviéndose en una sincronía natural, pasándose las tazas sin necesidad de palabras. Antes de que la noche cayera por completo, Mateo salió una última vez. Elena lo siguió para ponerse a su lado. Ambos miraron el horizonte apagado donde las sombras se estiraban en silencio. «¿Crees que llegará el peligro?», preguntó ella. Él inhaló despacio. «Aprendí a esperarlo». La voz de Elena bajó. «Nos quedamos. No huimos». Las palabras eran sencillas, firmes, sin miedo. Mateo la miró entonces, no con prisa ni sorpresa, sino con profundidad, y algo en su mirada cambió en un peso que cedió, un muro que bajó apenas un poco. «Entonces vigilar», dijo en voz baja. «Y nosotras mantendremos vivo este hogar», respondió ella. Camila apareció en el umbral detrás de ellos, envuelta en el abrigo de Mateo, observando a las dos figuras quietas bajo la luz que agonizaba. La noche tenía otro sentido, más cálida, más firme, sostenida por algo más que la simple necesidad de sobrevivir. El comienzo de un arraigo verdadero empezaba a tomar forma. En el sexto día amaneció con un silencio largo sobre la llanura, de esos que se meten en la tierra seca y vuelven todo más nítido. Mateo salió de la cabaña justo cuando los primeros hilos de luz rozaron la cresta. Sus botas se hundían apenas en la humedad que había dejado la lluvia del día anterior. Se acercó al corral con pasos tranquilos, repasando los maderos con la mano.
deslizando la palma para sentir si alguna grieta o astilla que la noche pudo haber debilitado dentro de la cabaña. Elena doblaba las mantas al pie de la cama, sus movimientos serenos. Llevaba el cabello recogido en una sola trenza que caía recta por su espalda. La costura reparada de su vestido descansaba limpia sobre su pecho, el cuello asentado donde antes unas manos brutales lo habían roto. Se detuvo un momento frente a la ventana, mirando a Mateo a través del vidrio. Cómo permanecía solo en la primera luz del día, como sus hombros cargaban un peso que ella aún no alcanzaba a descifrar. Camila despertó más lenta aquella mañana, rodando hacia un costado con un leve gemido. Dormir le resultaba menos duro ahora, pero su cuerpo aún guardaba rastros del tormento pasado. Se incorporó y frotó sus brazos. Luego buscó la mirada de su hermana. Él se levanta antes que el sol otra vez, murmuró Camila. Mateo no duerme profundo, respondió Elena a Camila. Bajó los ojos. Espera al peligro. Elena no lo negó. Se acercó y apoyó una mano suave en su hombro antes de que ambas salieran de la cama para comenzar el día. Cuando salieron, Mateo ya llevaba agua desde el barril hasta el abrevadero. La niebla se había disipado, dejando el cielo en un azul parejo que cubría toda la extensión de tierra abierta. Camila se ajustó la manta alrededor y se quedó junto a Elena, agradecida por el tibio abrazo de los primeros rayos. Mateo dejó el balde y se volvió hacia ellas. «Buenos días», dijo. Elena asintió. Camila levantó apenas la barbilla en señal de reconocimiento, aún callada, pero ya sin ocultarse detrás de esquinas o cobijas. Pasaron las primeras horas limpiando el patio. Elena recogía ramas caídas de mezquite, mientras Camila las separaba en montones, mirando a Mateo de tanto en tanto, para comprobar que lo hacía bien. Mateo no la corrigió, solo la observó unos segundos y volvió a ajustar los maderos del corral. Cuando clavó un clavo suelto, Camila se sobresaltó con el golpe seco. Sus hombros se tensaron y retrocedió sin pensarlo. Mateo lo notó y detuvo el martillo, bajándolo despacio. «Solo es un barrote», dijo con suavidad. Camila asintió, el aliento tembloroso pero menos frágil. Elena se acercó y puso una mano en su brazo, dándole firmeza. Mateo regresó al trabajo, pero golpeando más bajo, midiendo cada sonido como quien conoce el peso que un ruido puede dejar en un cuerpo herido más tarde. Cuando el día calentó, Mateo sacó una pequeña bolsa de cuero con agujas e hilo de tendón. La llevó al porche donde Elena estaba sentada con una de las mantas sobre las piernas, revisando los bordes desgastados. «¿Puedo remendar eso?», dijo Elena. Elena levantó la mirada. «Podemos hacerlo juntos». Ella se movió apenas, dándole espacio. Mateo se sentó a su lado, tan cerca que los hombros casi se tocaban. Pasó el hilo con calma mientras Elena sostenía la manta firme, ambos siguiendo un ritmo silencioso acompasado. Desde unos pasos atrás, Camila los observaba con los brazos cruzados sobre el pecho, su expresión atrapada entre la curiosidad y algo más suave. El remiendo tomó su tiempo. Mateo trabajó con manos cuidadosas, tensando cada punto con precisión. Elena guiaba la tela, y sus dedos rozaron los de él de vez en cuando, no con atrevimiento, pero tampoco por accidente. Eran contactos pequeños, naturales, nacidos del trabajo compartido. Mateo no se apartó, no dijo nada, pero su respiración se hizo más serena y su cuerpo se acomodó como si aquella cercanía no le resultara extraña. Al cabo de un rato, Camila se acercó con su propia manta desgarrada entre las manos. Dudó antes de hablar. ¿Puedes arreglar la mía también? Sush. Mateo levantó la vista y asintió. Trela. Ella dio un paso más, dejando la manta frente a ellos. Sus manos temblaron apenas, pero ya no era miedo puro. Mateo hizo espacio en el escalón del porche. Camila no se sentó junto a él, pero se arrodilló lo bastante cerca para sostener el hilo cuando él se lo pasó. Trabajando a su propia manera en silencio, a los tres remendaron las mantas.
La cabaña detrás de ellos se llenó de luz tibia, y el sonido constante del hilo, atravesando la tela, creó un ritmo apacible que suavizó el aire. Por la tarde, las mantas quedaron dobladas con cuidado junto a la puerta. Compartieron una comida sencilla de frijoles y maíz seco. El silencio entre ellos, ligero, intencionado. Después, Mateo salió a revisar la cresta una vez más. Elena lo siguió, limpiándose las manos en su vestido mientras se acercaba. ¿Sigues inquieto?, preguntó en voz baja. Mateo no lo negó. Las tormentas ponen nerviosos a los animales y a la gente también. Elena dio un paso más, su hombro rozando apenas el brazo de él. Ya enfrentamos cosas peores, dijo, y volveremos a enfrentarlas. Él la miró entonces, no con preocupación, sino con un destello del peso que siempre cargaba. Elena sostuvo su mirada sin titubear. No estás solo, dijo. Camila apareció en el marco de la puerta, observándolos desde lejos. Sus ojos más suaves que en cualquier día desde el cañón. Mateo tomó aire despacio, su pecho subiendo con algo cercano a la aceptación, no a la alerta. Empiezo a entenderlo, murmuró Ann cuando cayó la tarde. Los tres trabajaron juntos preparando la cabaña para la noche. Mateo revisó las contraventanas. Elena acomodó las mantas junto al fogón. Camila alisó el suelo con ramitas de salvia. El fuego crujió con un calor constante. Cuando la oscuridad cubrió la llanura, se sentaron juntos frente al resplandor del hogar. La cabeza de Camila descansó suavemente en el hombro de Elena, y la mano de Elena quedó sobre la manta, muy cerca de la rodilla de Mateo, sin llegar a tocarlo. El silencio entre ellos ya no nacía del miedo, ni de la duda. Comenzaba a sentirse como un hogar de verdad. El séptimo día amaneció con una luz dura y brillante, que se derramaba sobre la sierra, extendiéndose en franjas largas que tocaron la cabaña antes de que llegara el calor. Mateo estaba al borde del corral, con un balde en la mano, observando el horizonte con esa quietud firme suya. La noche había sido tranquila, pero él siempre revisaba la tierra al primer rayo, moviendo la mirada de un cerro a otro, con la costumbre de quien había aprendido a leer lo que se acercaba antes de que apareciera Ann dentro de la cabaña. Elena apretó su trenza y alisó su vestido, la costura reparada descansando recta sobre su pecho. Se acercó al umbral, mirando a Mateo un instante. La manera en que se mantenía ahí, sólido, alerta, pero con un peso silencioso bajo la piel, la hizo avanzar con una preocupación suave. Camila despertó más despacio. Se sentó al borde del catre, frotándose las muñecas igual que cada mañana, soltando la rigidez que aún quedaba de las cuerdas. Sus ojos recorrieron la cabaña con cautela, como confirmando que todo seguía donde debía estar. Cuando vio a su hermana mirando hacia afuera, se levantó y la acompañó. «Observa la tierra como si pudiera voltearse contra él», murmuró Camila. «Cicatrices viejas», respondió Elena en voz baja. A Mateo se giró al escuchar el crujir de la puerta. Inclinó la cabeza a modo de saludo, pero la tensión en su mandíbula no se relajó. «¿Pasa algo?», preguntó Elena. «No hay señales», dijo él, «pero este silencio está demasiado parejo». «No», explicó más. «No hacía falta». Elena entendía como una llanura demasiado quieta podía despertar los instintos de un hombre, acostumbrado a que el peligro llegara sin ruido. El desayuno avanzó despacio. Elena cocinó, removiendo la olla con movimientos suaves. Camila dobló las mantas. Mateo se quedó junto a la ventana sin probar bocado hasta que ellas se sentaron. Cuando al fin se reunieron en la mesa, el espacio se sintió estrecho, pero tibio na mitad de la comida. Camila se detuvo, la cuchara suspendida. «Alguien estuvo aquí», dijo de pronto. Mateo alzó la mirada al instante. «Tom», ella señaló hacia la parte trasera de la cabaña. «Escuché pasos antes del amanecer, ligeros, cuidadosos.
no eran de un animal. La mano de Elena apretó el cuenco. Mateo se levantó, tomó su abrigo y salió al porche. Elena se colocó detrás de él. Camila se pegó a su costado. Mateo examinó el terreno, agachándose junto al cobertizo. Elena contuvo el aliento al verlo pasar la mano por la tierra húmeda. Un momento después se incorporó. «Huellas», murmuró. «Una sola persona». Camila respiró más rápido. Miraban hacia adentro. «Tal vez», respondió Mateo, afinando la vista hacia la sierra, pero no se acercaron a la puerta. Los ojos de Elena recorrieron la llanura circundante. «¿Puede ser alguien de tu pasado?» «Priga, puede ser del de ustedes», contestó él. No las acusaba, no las temía, solo decía la verdad. La verdad quedó suspendida cuando regresaron a la cabaña. El resto de la mañana, Mateo trabajó cerca de la casa, en lugar de ir al campo, moviéndose más despacio, pero con más control. Camila permaneció junto al fuego, mirando cada tanto hacia la ventana. Elena ayudó a Mateo a reparar una cuerda, pasándole las herramientas con serenidad. Sus manos se rozaron varias veces, no de forma intencional, pero tampoco por casualidad. Un gesto natural entre quienes empiezan a confiar. Al mediodía, la tensión había bajado, aunque no del todo. Camila salió con una cesta para juntar ramas secas, pero cuando el viento cambió de golpe, se quedó rígida, los dedos apretados contra la cesta. Mateo notó el cambio y caminó hacia ella sin prisa, con pasos tranquilos. «Aquí estás a salvo», dijo en voz baja. Camila lo miró largo rato. «La seguridad es algo nuevo». Él mantuvo el tono suave. «Las cosas nuevas no siempre son malas». Ella asintió apenas y volvió a su tarea, los hombros relajándose poco a poco. Mientras tanto, Elena barría el porche, mirando las colinas de vez en cuando. Cuando sintió a Mateo junto a ella, no se sobresaltó. Su presencia ya se había vuelto parte del entorno. «¿Crees que volverán, Priga?» «Creo que alguien tuvo curiosidad», respondió él, «y la curiosidad no siempre trae daño». Los ojos de Elena se suavizaron. «Pero tú te preparas para el daño igual», Mateo afirmó con un leve movimiento. «Así me he mantenido vivo». Elena dio un paso más, apoyando el palo de la escoba contra su hombro. «No estás solo ahora, di despacho». Mateo sostuvo su mirada, atraído por aquella luz tranquila en los ojos de ella. «Lo sé», murmuró. Más suave que antes. En la tarde avanzó con los tres, trabajando cerca de la cabaña. Mateo cortó leña. Elena ordenó los estantes dentro. Camila clasificó provisiones junto al fogón, tarareando algo tan bajo que Mateo se detuvo un segundo para asegurarse de que no lo había imaginado. Cuando cayó la luz naranja sobre la llanura, Mateo encendió el farol mientras Elena preparaba otra olla de frijoles. Camila se acomodó cerca del fuego, las piernas recogidas bajo la manta, mirando las llamas con una calma que había tardado días en nacer. Después de cenar, Mateo salió a revisar la cresta antes de que la noche cubriera todo. Elena lo siguió, envuelta en su manta. Se quedó a su lado, lo bastante cerca para que él sintiera su calor en el aire frío. «¿Nada todavía?», preguntó. «Nada», respondió Mateo, «pero seguiré atento». Ella lo observó, la voz firme. «Ahora enfrentamos el peligro juntos». Mateo giró apenas hacia ella, el farol iluminando el contorno de su mejilla y la fuerza callada en su postura. Sus rostros quedaron cerca, más que en ocasiones anteriores, aunque ninguno terminó de acortar la distancia. Su mano se alzó despacio, dudando un instante antes de completar el gesto. Apartó un mechón suelto del rostro de Elena. Ella no retrocedió, no desvió la mirada. Su respiración se volvió profunda. Segura desde la entrada, Camila observó. Envuelta en el abrigo de Mateo, no interrumpió, no temió. Solo entendió que algo importante estaban haciendo allí. Dentro, el fuego crujió suave. Afuera, la llanura oscura se extendía silenciosa y, en el pequeño porche de la casa de Mateo Silva, la frágil confianza
volvió a echar raíz, no con palabras ni promesas, sino con cercanía, presencia, y la certeza tranquila de que ninguno de los tres estaba solo. A la octava mañana llegó con una luz gris, que apagaba el horizonte en vez de iluminarlo. Las nubes colgaban bajas, inmóviles, aplastando el aire con un peso silencioso. Mateo salió antes de que las mujeres despertaran, cerrando la puerta con un clic apagado. Se quedó quieto un largo momento, dejando que sus ojos se acostumbraran a la amplitud pálida del terreno, estudiando cada ondulación y cada movimiento leve en los matorrales. Las huellas del día anterior habían desaparecido, borradas por el viento nocturno, pero él aún las recordaba con nitidez. Cambió el peso de un pie al otro, escuchando el silencio, esperando que algo lo rompiera. No pasó nada cuando volvió a la cabaña. Elena ya estaba despierta, arrodillada junto al fogón, avivando las brasas. Su trenza caía sobre el hombro, ordenada, su rostro sereno. Cuando alzó la vista y vio a Mateo, se enderezó un poco, buscándole en los ojos cualquier rastro de peligro. «Silencio», dijo él. «Demasiado silencio quizá, pero no hay nada moviéndose». Elena asintió, dejando escapar un poco de la tensión que llevaba en la espalda. Camila salió del cuarto un instante después, frotándose los brazos por el frío de la mañana, la falda remendada, rozándole las piernas con suavidad. Caminó hacia la mesa con cautela, pero sus pasos ya no temblaban como antes. Los tres compartieron un desayuno callado, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Afuera, el viento se levantaba en ráfagas pequeñas, como un aviso que rozaba las paredes de la cabaña. Sin llegar a romper del todo la calma, cuando terminaron de comer, Mateo se levantó y tomó su abrigo. «Voy a revisar la cerca del sur», dijo. «No iré lejos». Elena se levantó de inmediato. «Vamos contigo». Mateo dudó, mirando de ella a Camila. «No hace falta que salgan las dos». Camila avanzó un paso, su voz baja pero firme. «Nos quedamos cerca, no lejos». No era Ritu. No era desobediencia. Era la verdad de dos mujeres que sabían demasiado bien lo que pasaba cuando las dejaban solas en tierra abierta. Mateo las miró unos segundos, la mandíbula tensándose antes de asentir. «Caminen a mi izquierda», dijo, «y no pierdan de vista la cabaña». Cruzaron el patio juntos con el cielo pesado encima. La cerca del sur descansaba sobre una pendiente suave. Mateo revisó cada poste, jalando el alambre, golpeando clavos sueltos. Elena recogió ramas caídas. Camila las acomodó en una pila ordenada, mirando hacia la sierra de vez en cuando. La tierra seguía quieta, pero era una quietud tensa, como si algo aguardaran. Cuando Elena le pasó a Mateo otra tira de cuero para ajustar un riel, sus dedos se rozaron. No fue un gesto intencional ni atrevido, solo la cercanía natural del trabajo compartido. Pero Mateo se detuvo un instante, sosteniendo su mirada en silencio antes de continuar. Camila lo notó sin decir palabra, y la comisura de su boca se elevó apenas, mezcla de comprensión y alivio al mediodía. Un rayo débil de sol rompió entre las nubes. Mateo se secó el sudor de la frente, aunque su atención regresaba una y otra vez hacia la cabaña. «Volvemos», dijo finalmente. Camila lo miró con agudeza. «¿Ves algo?» «No», respondió él. «Pero la tierra se siente rara hoy». Regresaron con paso constante. Nada se movía en la llanura, pero el cuerpo de Mateo permaneció tenso, incluso al subir al porche. Al abrir la puerta, revisó el interior por costumbre antes de permitirles entrar. Todo estaba intacto. Dejó el rifle apoyado en la pared. «Quédense dentro un rato», dijo. Elena se acercó a él. «Confiamos en ti», dijo simplemente. Camila se quedó cerca, escuchando desde la mesa. Mateo miró el rostro de Elena, tan sereno y cálido, sin rastro de miedo, y algo dentro de su pecho se aflojó, no del todo,
pero lo suficiente para respirar más hondo. La tarde la pasaron cerca del fuego. Elena preparó una olla pequeña de caldo tibio. Camila arregló una puntada rota en una de las mantas. Mateo se sentó junto a la ventana, afilando el cuchillo con movimientos lentos y constantes. Sus ojos iban del horizonte al interior, vigilando ambos mundos en un momento. Elena caminó hacia él y dejó una taza de caldo caliente junto a su mano. Sus dedos rozaron el dorso de los de él, con un toque leve, intencional, firme. Mateo levantó la mirada a su gesto, casi igual de sereno, pero con una calidez nueva en los ojos. «Tú nos cuidas», murmuró Elena. «Déjanos cuidarte también». Él no respondió con palabras, pero el cuchillo se detuvo en su mano. Lo dejó a un lado con suavidad y tomó la taza. Eso bastó como respuesta al caer la tarde. Las nubes volvieron a cerrarse, volviendo la llanura a un tramo gris apagado. Mateo salió solo lo necesario para revisar las sombras en la cresta. Cuando regresó, Elena y Camila estaban sentadas junto al fuego con las mantas sobre los hombros y los rostros tranquilos. Se quedó en el umbral un instante, observándolas. La luz del fuego se deslizaba sobre sus facciones. Los ojos de Camila, aún cautelosos, pero ya más suaves. La postura segura de Elena, firme sin ser rígida. Su presencia silenciosa llenaba la cabaña de un modo que nada antes lo había logrado por primera vez en muchos años. Mateo sintió que los bordes de su soledad se movían, reemplazados por algo que aún no sabía nombrar, pero que tampoco intentó alejar. Cerró la puerta con un leve clic. Los tres cenaron juntos cerca del fuego, las manos y el rostro calentándose con el resplandor. Camila apoyó la cabeza contra el hombro de Elena en el pie. De Elena tocó suavemente el de Mateo bajo la mesa, no buscando más de lo que él podía dar, solo reconociendo que ya compartían un mismo espacio más tarde. Cuando la noche ya cubría la tierra, Mateo atizó el fuego y revisó la puerta por última vez. Al girar encontró a Elena a unos pasos de distancia, la manta caída suavemente sobre sus hombros. «Vigilas el peligro», dijo en voz baja, «pero no todo afuera quiere hacernos daño». Mateo sostuvo su mirada, respirando más hondo. «Tal vez», respondió, «pero de todos modos vigilaré». Elena dio un paso más sin tocarlo, solo lo bastante cerca para que él sintiera el calor de su presencia. «Entonces nos quedamos contigo», dijo tranquila. Camila, medio dormida junto al fogón, abrió los ojos y asintió una vez, confirmándolo sin palabras. A la cabaña se sentía pequeña, pero llena, callada, pero segura, frágil, pero cálida. Y a medida que la noche avanzaba, Mateo Silva comprendió por primera vez que el refugio que había construido en medio de la llanura ya no le pertenecía solo a él. Estaba empezando a ser de los tres. El 9º día amaneció con un viento más frío que de costumbre, deslizándose por la llanura y levantando remolinos de polvo frente al corral. Mateo salió antes del alba, el aliento visible en el aire tenue, el abrigo ceñido mientras caminaba. El horizonte era una línea pálida, casi del color del hueso, bajo el cielo cargado. Observó la tierra con movimientos lentos, acostumbrados a la cresta, los matorrales, la cerca, el corral, cada detalle tomado con silencio. La noche había sido inquieta, no peligrosa, pero sí alterada a un tipo de quietud que parecía esperar algo. Mateo lo sentía en el pecho, ese peso viejo que hacía que cada paso fuera más cauteloso dentro de la cabaña. Elena ajustó su trenza, escuchando el golpeteo leve del viento contra las contraventanas. Sus ojos estaban más tranquilos que cuando Mateo la encontró por primera vez, pero seguía vigilando cada sombra con atención. Se acercó al umbral justo cuando Mateo regresaba de su primera ronda por el patio. «Algo malo, Priga». Él negó con la cabeza. Camila estaba junto al fuego, las rodillas recogidas, los ojos puestos en Mateo desde que entró. Se había despertado antes del amanecer,
percibiendo el mismo cambio en el aire. Ayer hubo huellas, dijo con voz tenue. Alguien cerca de la ventana. Podrían volver. Mateo no lo negó. Colgó su sombrero en el clavo junto a la puerta y se remangó, preparado para lo que el día quisiera traer. Compartieron un desayuno sencillo, pero ninguno de los tres logró relajarse del todo. Cada sonido afuera, el quejido del viejo granero, el graznido repentino de un cuervo, hacía que Camila girara la cabeza de golpe. Incluso Elena se detuvo un instante, la cuchara suspendida en el aire. Mateo dejó su cuenco sobre la mesa con movimientos lentos. Voy a salir con el rifle, dijo. Manténganse donde pueda verlas. Las mujeres lo siguieron hasta el porche en la llanura. Se extendía pálida y ancha, el viento empujando los pastos secos en ráfagas irregulares. Mateo bajó al patio, avanzando hacia el corral, mientras examinaba otra vez la cresta. Camila se aferró a su manta, mirando en la misma dirección que él. Elena permaneció detrás de su hermana, firme, apoyando una mano suave sobre su hombro. Cuando Mateo llegó al extremo lejano del terreno, algo llamó su atención. Un leve trastorno en el polvo cerca de la loma. No era movimiento claro, solo una alteración que no ocurría por sí sola. Se irguió despacio, levantando el rifle apenas unos centímetros. Elena contuvo el aire. Mateo no respondió de inmediato. Observó la cresta durante un minuto entero, el cuerpo rígido pero controlado. Luego bajó el arma. No, dijo finalmente. Ahora no. Quien haya sido, mantiene distancia. Los hombros de Camila se aflojaron. Elena soltó un suspiro lento. El peligro, real o imaginado, los unió aún más. A lo largo de la mañana trabajaron dentro de la cabaña. Elena ordenó la pequeña reserva de hierbas secas, acomodando cada atado con manos cuidadosas. Camila, sentada junto al fuego, remendó una de las camisas de Mateo, moviendo la aguja con calma. Mateo se quedó junto a la ventana, reparando una correa del apero mientras sus ojos se deslizaban constantemente hacia afuera. Por la tarde, la luz calentó la cabaña, proyectando sombras largas sobre las tablas del piso. Camila levantó la mirada de su costura. ¿Por qué vigilas tanto la tierra? Mateo no fingió no entender. Dejó la correa a un lado y se limpió las manos con un trapo. Costumbres viejas, respondió. Antes de vivir aquí, aprendí a esperar problemas. Elena lo observó desde la mesa. De tus días como soldado. La mandíbula de Mateo se tensó apenas, pero asintió. Perdí gente, dijo. Más de una vez. No lo va a venir. No pienso dejar que pase de nuevo. Los ojos de Camila se suavizaron, comprendiendo en silencio. Elena se acercó. El gesto sereno. No cargas eso solo, dijo. Mateo la miró. Hubo un instante largo, sin palabras, en que algo se movió entre ambos. El fuego crepitaba detrás, llenando el aire de calor. Camila observó, sintiendo que algo cambiaba sin prisa. Elena extendió la mano y tocó la de Mateo, suavemente, sin pedir nada, solo ofreciendo presencia. Él no se giró la mano apenas lo suficiente para que las palmas se encontraran. Camila dejó la aguja a un lado, mirándolos con aceptación. Tranquila. No había celos ni desconcierto, solo la certeza de que su hermana había hallado equilibrio. Donde antes había vacío, el resto del día fluyó con esa nueva quietud. Elena trabajó junto a Mateo, mientras él ordenaba las herramientas cerca del fogón. Camila molió maíz para la cena, sus movimientos más seguros, más firmes. En un momento, Mateo pasó detrás de ella para alcanzar una olla, y por primera vez, Camila no se tensó ni se apartó, solo respiró hondo y permaneció. La casa empezaba a moverse con un solo latido al caer la tarde. El cielo sobre la llanura se tiñó de tonos apagados. Mateo salió una vez más, no por miedo, sino por costumbre. Elena se unió a él, la manta abrazando sus hombros.
Ahora, ¿no ves peligro?, dijo ella. No, respondió él. Pero, sigues vigilando. Mateo asintió. Vigilo porque ustedes están aquí. Elena dio un paso más, su hombro rozando el de él. Nosotras también vigilamos, murmuró. No por temor, sino porque este lugar ya nos pertenece. Camila apareció en el umbral. La luz del fuego detrás de ella le dibujaba un halo tibio alrededor de la silueta. Nos quedamos juntas, dijo en voz baja. Mateo miró a ambas mujeres, fuertes, marcadas, resistentes, y algo en su pecho se aflojó por primera vez desde aquella mañana en que las bajó del mezquite. Entró con ellas y cerró la puerta suavemente en dentro. El fuego calentaba el cuarto pequeño, las mantas ordenadas, la mesa sencilla. Los tres se reunieron cerca del hogar compartiendo comida, calor, respiración. No llegó nadie. Ninguna amenaza volvió. Ninguna sombra cruzó la noche, y mientras el silencio de la llanura los envolvía, Mateo sintió una certeza asentarse en su interior. Ya no era un hombre aislado al borde del territorio. Ahora tenía un hogar, construido con rutina, silencio y la presencia firme de las dos mujeres que lo acompañaban. La familia que empezaban a formar ya no parecía frágil, parecía verdadera. La 10ª mañana amaneció con una luz suave que redondeaba los bordes de la llanura, volviendo el pasto seco un oro pálido que brillaba bajo el sol temprano. Por primera vez en días, el viento estaba quieto, sin avisos, sin inquietudes, solo el aliento parejo de una tierra en paz. Mateo salió despacio, el abrigo abierto, dejando que el calor lo tocara, mientras revisaba la cresta por pura costumbre. Nada así. Por primera vez, desde que cortó la soga que ataba a Elena y Camila al mezquite, la tierra se sentía segura adentro. Elena terminó de trenzarse el cabello, atando la punta con cuidado antes de acomodar su vestido. Su postura era tranquila, su respiración pareja, sus ojos suaves, con esa mezcla de gratitud y afecto silencioso que no necesitaba palabras. Camila doblaba las mantas junto al fuego tarareando apenas, sus movimientos sueltos, sus hombros libres del sobresalto constante. La cabaña ya tenía alma, templada, estable, entera. El espacio entre los tres se había llenado de una calma construida con días de esfuerzo y supervivencia compartida. Aun cuando Mateo volvió a entrar, las dos lo miraron. Los ojos de Elena lo sostuvieron un largo segundo antes de hablar. «¿No viste nada?», dijo, segura de la respuesta. «Nada», confirmó él. «La cresta está tranquila. Las huellas no regresaron». Camila asintió, soltando un suspiro que llevaba días atrapado. Entonces, el peligro se fue. Mateo dejó su sombrero sobre la mesa. Parece que sí, en el silencio que siguió era distinto, pesado e inevitable, el que anuncia que una decisión debe tomarse. Elena se acercó a él. Sus pasos suaves sobre la madera. Se detuvo justo frente a Mateo, las manos relajadas a sus costados. Su voz salió serena. «No podemos volver a nuestra tribu», dijo. «Lo que hicieron, lo que pensaron de nosotras. Ese lugar ya no es nuestro». Camila se colocó a su lado, la mirada firme. «Pertenecemos donde se nos trate como personas, donde podamos vivir sin miedo». Mateo escuchó en silencio, el rostro impasible por un momento. Luego respiró hondo, como si algo dentro de él finalmente encontrara lugar. «Aquí están seguras», dijo, «las dos, mientras quieran quedarse». Elena avanzó un paso más, lo bastante cerca para que él sintiera su aliento. «No queremos solo seguridad», respondió. «Queremos un hogar». Camila se unió a su hermana. «Un lugar donde nuestras manos trabajen, donde el corazón descanse, donde tú estés con nosotras, no aparte». A Mateo miró a las dos mujeres. La fortaleza que cargaban, la calma resistente,
la manera en que habían ido ocupando cada rincón vacío de la cabaña y de su propia vida. Su mandíbula se tensó un instante, no por temor, sino por una emoción que casi nunca permitía salir. «Ustedes ya hicieron de este lugar un hogar», dijo en voz baja. «Yo solo no sabía cómo decirlo». La respiración de Elena se detuvo un momento, sus ojos suavizándose. Ella rozó su mano con delicadeza, sin pedir nada, sin dudar, solo afirmando lo que ya era cierto. Mateo giró la mano apenas lo suficiente para que las palmas se encontraran. Camila se acercó colocando su mano encima de ambas. Su toque era ligero, constante, libre de aquel miedo que antes guiaba cada gesto suyo. «Nos quedamos», murmuró Camila. «Construimos», añadió Elena. «Y vivimos», completó Mateo afuera. El cielo abrió por completo, en un azul limpio y sereno. El resto de la mañana lo pasaron trabajando juntos, hombro con hombro. Elena colgó hierbas frescas junto a la ventana. Camila barrió el porche y extendió las mantas bajo el sol. Mateo reparó el último tablón del corral, sus movimientos más ligeros que en días anteriores, aun cuando el día alcanzó su punto más cálido, se reunieron en el porche. Mateo se colocó entre ambas, sus manos descansando suavemente sobre las de ellas. El sol trazaba líneas largas sobre el patio y detrás de ellos, la cabaña parecía vibrar con la paz de un lugar por fin reclamado. Elena se inclinó un momento contra Mateo, apoyando la cabeza en su hombro. Camila se situó cerca del otro lado, el cuerpo relajado, la mirada tibia. Los tres contemplaron la tierra abierta, no como desconocidos unidos por el destino, sino como una familia pequeña y firme, formada por supervivencia, silencio y decisión, sin tribus detrás, sin fantasmas de ejército frente a él, sin peligro rondando la colina, solo un hogar, solo pertenencia, solo la promesa callada de una vida que construirían juntos, lenta, constante y compartida, una vida que ya era suya y que nadie podría arrancarles. En el viento cambió suavemente, rozándolos con un soplo suave, casi aprobatorio, y por primera vez, Mateo Silva permitió que una sonrisa asomara, pequeña, tranquila, verdadera, sabiendo que sus largos años de soledad habían terminado. Ya no estaba solo y nunca volvería a estarlo.